tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hablemos en Plural. Mi nombre es Nelson Valdés y vamos a tratar el tema obligado de la agenda de hoy, que es el debate entre Kamala Harris, la candidata por el Partido Demócrata y actual vicepresidenta, contra el expresidente Donald Trump y candidato a la presidencia nuevamente por el Partido Republicano. Hoy es el día después, hoy también se recuerda hace 23 años. ¿Dónde estaba usted, no verdad? El 11 de septiembre del año 2011, ese fatídico día de las Torres Gemelas, del atentado de los talibanes, de Osama Bin Laden, contra más de 5.000 almas en los Estados Unidos que perdieron su vida. Justamente también hoy, durante un evento que tuvo, de hecho, en la ciudad de Nueva York, se encontraron el presidente Biden, Donald Trump y Kamala Harris, se saludaron gentilmente. Estaba también el alcalde de Nueva York y la idea básicamente era recordar la cantidad de víctimas que hubo en ese momento. Y si volvemos de nuevo al debate, ¿qué es lo que lamentamos? Varias cosas, que es lo que vamos a compartir con ustedes. Fíjense que uno podría sacar varias conclusiones del debate entre Kamala Harris y Donald Trump, pero yo quiero que nos enfoquemos en las más importantes, que además toca un tema bastante delicado, no solamente para la política norteamericana, sino para todo lo que es la política en Europa, América Latina, y que tiene que ver con las propuestas. Es decir, ayer vimos a una Kamala Harris candidata que cada vez que se le hacía una pregunta para que respondiera sobre un tema en específico, ¿no verdad? Su tratamiento, su propuesta para el tema de migración o inmigratorio o migratorio, ella respondía atacando a Donald Trump, tergiversando el tema, dando vuelta a la pregunta, ¿no verdad? Entonces, se basó muchas veces en ataques personales o utilizando de alguna manera la narrativa de, bueno, aquí tenemos a Donald Trump y por culpa de él, es decir, fue capaz de decir incluso dentro del debate de que nosotros vinimos a arreglar el desastre que había dejado Donald Trump como para eso causar alguna especie de distracción en la audiencia que dijera, bueno, entonces todo lo que ha pasado estos 4 años durante el gobierno de Joe Biden fue culpa de Donald Trump y lo que hizo fue tan grave que no han podido gobernar ni hacer nada que nosotros pudiéramos mostrar. Y hubieron varios capítulos, varios episodios durante el debate que fueron a mi gusto bastante extraños. Por ejemplo, cuando ella plantea el tema de las promesas. Es que nosotros vamos, si yo gano, vamos a hacer vivienda, vamos a atender, por ejemplo, a los envejecientes. Llevas casi 4 años ahí sentada dentro de la Casa Blanca, al lado del presidente de la nación, del líder de la nación, donde se firman los presupuestos, donde se aprueban los decretos, donde se estudian los proyectos de ley. Es decir, ¿por qué carajos tú no agarras y dices a Joe Biden, oye, disculpa, ¿cómo estamos tratando nosotros el tema de la tercera edad? Porque veo que si llegas a determinada edad, no tienes hijos, o tienes hijos con ciertas situaciones, o estás en una situación económica X, pues tienes que pagar para ir a un centro privado. Pero ¿qué pasa con el que no tiene dinero? ¿Qué pasa? ¿Qué come? ¿Dónde puede dormir? Entonces, hacía una serie de promesas y estamos con el trabajador y tal, y yo no soy Joe Biden, pero tal, digo, pero espera un poco, tú formas parte de una coalición de gobierno, tienes un cargo no menor, eres la vicepresidenta de la nación, la segunda persona, entre comillas, ¿no verdad?, en la línea de poder. Por lo tanto, desconocer o ignorar, ¿no verdad?, o tratar de decirle a la población, es que yo no influyo tanto. Por lo tanto, este es el gobierno de Joe Biden, no es mi gobierno. Ahora, cuando yo sea presidente, porque toda esa parte, disculpen, que pasó ahí con Kamala Harris, de prometer cosas que ella pudo haber cumplido, la usó varias veces Donald Trump, como diciéndole a la ciudadanía, dijo, pero miren esto, ella está hoy y podría hacer cosas hoy y no hace. Por ese lado quedó bastante débil sus argumentos, lo que podríamos decir una pseudo propuesta que hizo, porque además se notaba en algunas ocasiones que era como si gritara. Y nosotros como si fuera una especie de discurso y no un debate, tratando de subrayar en voz alta, yo tengo razón porque cuando yo tal llegue a la presidencia voy a cambiar tal, voy a cambiar tal, pero vemos a un Donald Trump que utilizó el realismo o ciertas verdades o semiverdades para decir,
¿usted se ha reunido con Vladimir Putin durante estos 2 últimos años para tratar el tema de Ucrania? Él hizo esa pregunta porque ya sabía la respuesta es un no. Porque los demócratas, ¿qué es lo que han hecho? Bueno, yo me voy de frente contra Xi Jinping, y China esto, China lo otro, y China tal, y China está mal, y China nos tiene invadido, y China va a quebrar mi industria, pero mi amor bello, mi vida, a ver, mi tesoro. Tú, el ciudadano de la calle, el ciudadano común, la persona pobre, el infeliz, ¿no verdad? Como siempre decía mi padre, cuando una persona no tenía para dónde coger, porque el Estado no le apoyaba, porque no tenía los recursos, que esa persona opine o diga o sienta, ¿no verdad? O comparta su malestar, bien, porque hasta ahí puede llegar. Pero cuando tú formas parte de una mesa donde se toman las decisiones de poder del día a día, ¿cuál va a ser el pipeline? Es decir, ¿qué es lo que vamos a tratar hoy? ¿Cuáles van a ser los temas? ¿Qué temas vamos a abordar? ¿Cuáles son los temas del día? ¿Cuáles son los temas más urgentes? Mi amor, tú estás sentada ahí en la mesa, cariño. Tú podrías decir perfectamente, señores, hay un tema que parece que no estamos abordando, o creo que no estamos abordando bien el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Creo que debemos llamar a Vladimir Putin. Señor presidente, usted podría llamarlo para ver. Pero lo que han hecho es tomar la guerra, ponerse solamente de un bando, ¿no verdad? Por ejemplo, en el caso de Zelensky, toman esta, y luego ella dijo una cosa que es bastante extraña. Nosotros lo hemos apoyado hasta con aviones. Esos aviones llegaron recién. Esos aviones no llegaron cuando debieron haber llegado. Fueron bastante lentos, ¿no verdad? Zelensky vive pidiendo armas, pero desde hace tiempo, y recién fue que le entregaron unos aviones, que lo hubiese puesto en otra posición hoy frente a Rusia. Entonces, han sido lentos en el tema de la respuesta de Ucrania frente a Rusia. No han logrado ni han gestionado de manera correcta un acercamiento a Vladimir Putin para decirle, mire, yo creo que lo que tenemos que hacer en este momento es sentarnos y vernos cuál es su agenda con el tema de Ucrania, pero un Estados Unidos en una posición no de risas, no de broma, no bajándole el perfil al tema, no tratando de relativizar lo sucedido. No, vamos a hablar en serio. Oye, están matando personas adultas. Vi ancianos, bebés, mujeres, niños, que tú asesinaste y tú mataste y tal. Ahí al choque, pero de igual a igual vámonos, ¿no verdad? Yo soy el presidente de Estados Unidos y tú el de Rusia. ¿Cómo vamos a resolver este tema? Porque no lo podemos permitir. Esa actitud, ¿no verdad? Uno no la ha visto de Joe Biden. Y otros dirán, pero es que Nelson, de esa manera tan agresiva en que tú postulas que debe hacerse el encuentro entre Joe Biden y Vladimir Putin, creo que no lo haría ningún presidente. Créanme de verdad que cuando la guerra de los misiles famosa, que ya venían barcos desde Rusia y ya Estados Unidos estaba preparado para una tercera guerra mundial, es porque no bromeaba Kennedy. Eso sí, escuchó la voz del hermano. Cuando dijo, yo puedo ir a hablar con el embajador de Rusia. Todavía no nos volvamos locos. Y se evitó, a través de una conversación del hermano de Kennedy con el embajador de Rusia en el momento, una tercera guerra mundial. Y finalmente los rusos retiran los misiles de Cuba. Así se evitó la guerra. Pero el punto que yo voy es exactamente en esa misma línea. Tú no puedes evitar una guerra sin acciones concretas, sin tú establecer la agenda. Lo que tú no puedes hacer es ignorar y criticar. Y yo es que esa guerra, pero, a ver, que Bolivia opine, me parece lo más lógico. Que opine un Perú, un Uruguay, una República Dominicana. Bien, esos países pueden opinar, pero Estados Unidos no. Estados Unidos se supone que como defensor de la democracia, ¿no verdad? Como miembro de una comunidad internacional, como líder, además, es el que tiene que decir, ¿hasta cuándo tú vas a abusar de fulano? No, pero ¿de qué? A ti te estoy hablando. ¿Hasta cuándo vas a abusar? ¿No verdad? No, porque recuerden que hasta Europa no está en posición de luchar contra nadie. Recuerden cómo fue que entró Hitler a Francia. Como se entrara en Disneyland, faltó nada más que le cobraran la entrada. Sin un balazo entró Hitler a Francia. ¿Por qué? Porque los europeos son sibaritas, amantes de la buena vida, les gusta la paz. No estaban, nunca han estado preparados para una guerra frente a frente, vámonos con misiles y con tanques de guerra. Por eso costó tanto, obviamente, sacar a los alemanes de Europa, porque no hubo, de alguna manera, como un choque frontal, no hubo una resistencia, como dicen los franceses, sino que, adelante, entren. Hubieron países que lo recibieron aplaudiendo a los alemanes, ¿no se acuerdan? Yugoslavia, Polonia, así, bravo, bienvenidos. Ok,
Entonces, en una situación como la que tenemos, para ir de nuevo al debate, con un Xi Jinping, un primer ministro de China, con una agenda de ¿qué necesitas? Dinero. Toma, ahí tienes, dinero. Wow, el gobierno chino presta dinero. ¿Necesita que te construya puentes, carreteras? Tú dime, ¿qué necesitas? No sé, a mí me encantaría ¿cuántos hospitales necesitas? Pero dime que es broma lo que me estás hablando. Pide por tu boca. ¿Qué necesitas? Nosotros te ayudamos con eso. Ahora, eso que yo estoy recibiendo en este momento como ayuda, yo en algún momento tengo que pagarlo. Pero ¿qué pasa cuando a mí China me da tanto que yo llego a un momento en el que no puedo pagar? Ahora, porque yo le recibí todo el dinero y todas las obras. Y me van a dejar el país que voy a parecer una copia de Mónaco. Ahora, en algún momento yo voy a tener que pagar ese dinero. ¿Y qué va a pasar justo en ese momento? Se acabaron las explicaciones. Fíjate que, bueno, entonces vas a tener que hacer lo que yo te diga. Es decir, ¿cómo yo voy a votar en la ONU en contra de China cuando le debo hasta el alma? ¿Me sigue? Es decir, eso es una agenda. Y para eso se supone que un país líder como Estados Unidos tiene que tener una narrativa en línea con su nivel de liderazgo. Pero ¿qué es lo que hemos visto en el gobierno de Joe Biden? Debilidad. Como dejar que las cosas pasen. Cuando tú dejas que las cosas pasen, ¿qué pasa? Díganme qué pasa. No, mira, es que la mujer mía llega tarde. Bueno. Es que el hijo mío es un malcriado. Bueno. Es que mi hijo no tiene buenas notas en el colegio. Bueno. Es que a mí me pagan poco. No. Todo ser humano, ¿cómo reacciona ante una situación? La enfrenta, ¿no verdad? Eso es lo más lógico. Ahora imagínense ustedes desde una posición de poder. Más aún. ¿Por qué? Porque si tú sigues permitiendo que Rusia se engrose, que China siga diciendo, "No, pero yo topo un barco aquí filipino en el mar oriental o en el mar occidental o tal, y mira, le hago así al barco y no pasa absolutamente nada, y le tiro un chorro de agua y tal y los alejo, y yo no veo a nadie que se meta conmigo. Pues entonces vamos para adelante, vamos a invadir a Taiwán porque Estados Unidos no va a hacer absolutamente nada". Eso es lo que tú le estás diciendo a tu enemigo entre líneas cuando tomas una actitud tibia, ¿no verdad? Una actitud extraña, subjetiva, ¿no verdad? Poco pragmática. Porque es que al final tú no te estás identificando con nadie, te estás diciendo, bueno, lo que pase, vamos a resolverlo con el diálogo. El caso de Venezuela es el caso, yo creo que más visible de la política de los demócratas actualmente. Ellos no quieren conflicto con nadie, pero mientras no quieren conflicto con nadie, los valores, la democracia, la libertad y las tiranías, cada una, por ejemplo, en el caso de la libertad, nos vamos quedando sin libertad en el mundo. Sin democracia, ¿no verdad? Sin valores. Porque entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a mentir para yo lograr cosas. ¿No verdad? Entonces ya yo no importa, yo llego al poder y luego me quedo tan campante, tan tranquilo y me quedo ahí y listo, compro medios de prensa, encarcelo opositores, hago que se exilien, ¿qué me importa? A mí si Estados Unidos nunca va a entrar aquí. Congélame todas las cuentas que quieras, mi amor. Yo agarro un avión, lo mando a Turquía y viene relleno de dólares y punto, se acabó. Tengo minas que eso no tiene más hasta el año 2500 voy a estar yo acá. Entonces, ante una situación así, se supondría que la comunidad de naciones debería decir, ¿cómo es que vamos a enfrentar a este tipo? Para nosotros mandarle un mensaje a los potenciales dictadores, a los potenciales criminales, usurpadores de la libertad, que en este continente, al menos en América, tú no puedes tomar el poder a la fuerza. Porque aquí hay una comunidad de naciones que va a tomar nota. Tú no puedes cortarle el gas a los europeos, ¿no verdad? Porque los europeos me tienen a mí para defender los intereses, que soy yo, Estados Unidos. Porque si tú me haces daño de una manera o a alguno de mis aliados, que eso a mí me toca en lo personal, pues obviamente yo te voy a reventar donde sé que te duele. No vemos esa actitud, lamentablemente, del gobierno de Joe Biden. Y ahí vuelvo de inmediato al debate. Vimos a una Kamala Harris débil, desesperada, mostrando sus emociones ante su adversario, algo que en un debate no lo debes hacer, porque entonces le estás diciendo al otro, léeme lo que pienso, léeme lo que siento, léeme lo que tengo aquí en mi corazón, léeme lo que va a salir por mi boca. Eso no es muy estratégico. Uno no esperará de eso de una persona que cuenta con casi 500 millones de dólares en el bolsillo para pagar asesores. Porque estuvo incluso en un sparring metido en una casa
donde tuvo varias veces pruebas, ¿no verdad?, de narrativa, de diálogo, de tal, de discusiones. Yo te voy a poner presión, te voy a decir palabras hirientes, pero para lo mismo, para que la cara sea exactamente igual, aunque me digan, hijo de tal. La cara tenía que haber estado con cara de póker todo el rato. Eso hubiese desesperado a Donald Trump. Pero quien tenía cara de póker era él. Y ella visualizaba en su rostro, en su mirada, en su voz, incluso en su piel de la cara, todo lo que estaba pasando cuando Donald Trump la atacaba, cuando no estaba de acuerdo con un postulado de él, cuando ella decía, es que él está mintiendo. Mi amor, es una pelea de boxeo, cariño. No se tiran agua y flores en la cara. Venimos aquí a debatir, venimos aquí a decirle a la población, a la ciudadanía, cuál es nuestra propuesta en temas tan importantes, por ejemplo, como el aborto. ¿Qué pasó en el tema del aborto? Bueno, pues obviamente ahí ella agarra y dice, no, todo el mundo sabe mis valores y conoce mis valores y nadie se puede meter en el cuerpo de una mujer. Kamala Harris, querida, mi hijo el más pequeño, un doctor dijo, hay que abortarlo a ese niño, porque en la época de la pandemia se desconocían muchas cosas. Mi esposa estaba embarazada y 3 de 4 médicos dijeron, vamos a abortarlo a ese muchacho. Entonces, decir que la mujer, bastaba que mi señora me hubiese dicho, mira, sí, sáquenlo, no hay ningún problema. Fue el médico líder del Centro Médico de Dios. Epa, esa barriga no la toca a nadie, ni ese bebé tampoco. Entonces, tomar el aborto como una cosa tan tranquila, tan relativa, que no tiene ninguna importancia. Claro que tiene importancia porque es la vida de una persona, de un ser humano que no es suyo, carajo. Mis hijos no son míos, son un regalo del de arriba, de Dios. Yo no tengo ninguna potestad sobre la vida de mis hijos. Ellos solamente tienen potestad sobre su vida. Desde que ellos son ya un ser humano, una vida, fue Dios que utilizó el cuerpo de esa mujer para venir a la vida. ¿Entienden? Entonces, tratar temas como lo que se trataron del aborto, de la manera en que esta persona lo hizo, Kamala Harris, la verdad que fueron bastante impactantes. Tenemos que ir a una muy brevísima pausa y regresamos con más de Hablemos en Plural. No se vaya.